A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Había un joven que era un cristiano convencido y decía que cristiano es ser pobre y solidario como Cristo, ayudar al que no tiene, compartir con el necesitado, sacrificarse por los demás. Eso es ser cristiano. Y además de sus profundas convicciones éticas, era un amante de su patria y desde siempre quiso luchar por su libertad. Escribió un poema llamado Patria Libre y por eso fue condenado a 6 años de prisión. En ese momento tenía apenas 16 años. Ese joven se llamaba José Martí, apóstol de la independencia cubana y latinoamericana. Años más tarde, tras una brillante vida como poeta y pensador, Martí enfrentó a las tropas españolas que colonizaban su patria. Martí tomó las armas, fue al combate y su figura legendaria ganó respeto inclusive entre sus enemigos. José Martí vestía pantalón y chaqueta azul, sombrero negro y alpargatas, a pesar de su grado de general en el ejército revolucionario, y quiso el destino que en una ardua batalla en Boca de dos Ríos, las bajas de su ejército fueran considerables. Entonces Martí se lanzó al frente contra el enemigo y fue mortalmente herido. Su cuerpo quedó en poder de los españoles, quienes en reconocimiento a su valor humano le rindieron todos los honores como a héroe revolucionario de la guerra. Tal era la estatura libertaria de José Martí, el hombre que dijo lo siguiente: ser bueno es el único medio de ser dichoso, y ser culto es la única forma de ser libre. Ese era José Martí, y estaba muriendo un día como hoy, 19 de mayo de 1895. Y su ejemplo y su voz de apóstol siguen alumbrando por encima del tiempo y la distancia. Las principales noticias del día. Titulares. Video revela que Glass ordenó liberar la venta de combustibles y explosivos en Frontera Norte. Más seguridad y más empleo promete Lasso para su segundo año. La Corte Nacional retira terna para la judicatura y critica al Consejo de Participación Ciudadana. Guillermo Lasso lamentó que declaraciones sobre venta de avión hayan causado problemas a Iván Duque. Negociaciones siguen vigentes. En novedades legales, recordatorio, presentación de estados financieros hasta el 31 de mayo de 2022. En tributación de hoy, UAFE Contadores. En el segmento de opinión, el primer año de Lasso. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, El Mundo en Peligro y El País en Babia. Ramiro Rivera, es el primer poder del Estado. Número 2. José Hernández, Pikachu en la batalla del Pichincha. Mauricio Gándara, alcaldes y prefectos. El plop de la noticia. Noticias del día. Video revela que Glass ordenó liberar la venta de combustibles y explosivos en Frontera Norte. 2 semanas antes de las elecciones seccionales de 2014, el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass le pidieron al director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburíferos, José Luis Cortázar, que eliminara restricciones para la comercialización de explosivos para mineros y relajara las reglas para la venta de combustibles en provincias fronterizas. Así lo reveló un video publicado este martes 17 de mayo del 2022 por el portal de investigación Código Vidrio. Según el informe periodístico, el 5 de febrero del 2014, Glass mantuvo una reunión con Cortázar en la vicepresidencia de la República.
La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez en palabras de sus principales protagonistas las prácticas políticas turbias ocultas de este gobierno en el área energética, en medio de elecciones seccionales que marcaron un declive y pérdida de apoyo electoral, señala el medio. En las elecciones seccionales que se realizaron el 23 de febrero del 2014, el correísmo perdió las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, y la mayoría de capitales de provincia. A continuación, el video. Segundo, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía, y estoy perdiendo el Sucumbío, puedo perder la prefectura. Nora, nuestro alcalde le daba 2-1 al contendor, ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿En Sucumbío? En Lago Agrio. O sea, nos están cagando. Y cuando tú le preguntas a la gente que reclama por los impuestos aquí en Quito, no, es que en Quito no estamos perdiendo, pero estamos perdiendo espacio, ¿no, verdad? Y puta, en Sucumbío, porque la gente, ni la gente que hace campaña puede coger gasolina. Porque yo sé que hay un tema, lo que te estamos pidiendo es que relajes por 3 semanas. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque es un problema de Morona, en Zamora. Más seguridad y más empleo promete Lasso para su segundo año. El presidente de la República, Guillermo Lasso, está a menos de una semana de completar su primer año de gobierno. En estos 12 meses ha enfrentado la pandemia y una crisis económica que ha golpeado a todos los estratos. Pero además, lidiar con un país convulsionado políticamente, con una asamblea que le ha cerrado el paso y que no ha dado luz verde a sus proyectos. Incluso, la Ley de Desarrollo Económico, que tiene impuestos para los que más ganan en Ecuador, no fue aprobada y entró en vigencia por la falta de respuesta del Parlamento ecuatoriano. Lasso dijo que sus 2 prioridades para su segundo año de mandato serán combatir la inseguridad y crear más fuentes de empleo, 2 de los problemas que más afectan a los ecuatorianos. La casa ya está en orden y llega una nueva etapa que será su legado luego de la vacunación. Tenemos que fortalecer a la fuerza pública ecuatoriana, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En las cárceles, tecnología, servicios de inteligencia, indicó el mandatario. En este punto reveló que conoce de las amenazas del crimen organizado para altos funcionarios. Sin embargo, señaló que la justicia debe poner orden. Conminó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, a que se ponga firme para que los jueces actúen de forma transparente y apegados a las leyes. Para su segunda nueva promesa, crear fuentes de empleo, el mandatario le apuesta a la apertura comercial al mundo, con la cual se ha alcanzado ya $5.000 millones en contratos de inversión privada en la industria, la agricultura, el comercio, el turismo, entre otros. Además, dijo en la entrevista que está en el portafolio de inversiones por más de $30.000 millones en sectores estratégicos como el petróleo, las minas o la electricidad. Con ese dinero, asegura que se impulsarán obras, nuevos mecanismos para la atención de la salud y obras de infraestructura. Corte Nacional retira terna para la Judicatura y critica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acompañado por todos los jueces y conjueces de la Corte, Iván Saquicela habló sobre el trámite que se le ha dado a la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. El 2 de febrero del 2022, María del Carmen Maldonado renunció al Consejo de la Judicatura. Ella era la representante de la Corte Nacional en este organismo y por tanto lo presidía. Ante su ausencia, el cargo lo asumió de manera temporal Fausto Murillo, vocal para la Asamblea Nacional. 20 días después, Saquicela envió una terna de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se elija al nuevo vocal y presidente de la Judicatura. Sin embargo, 83 días después, el nombramiento no se ha concretado. Por esta razón, Saquicela decidió retirar la terna hasta cuando el respeto a la Constitución y a la seguridad jurídica lo permita. Además, el funcionario criticó a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Aseguró que su conducta implica una vulneración al Estado constitucional. Horas después de la declaración de Saquicela, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, respondió a las críticas. El funcionario dijo que desde que asumió la titulación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la institución se ha propuesto no polemizar con ninguna autoridad. Explicó que para realizar nombramientos, el Consejo de Participación Ciudadana debe respetar un proceso, y el primer paso es la elaboración de un reglamento que estipule los requisitos y prohibiciones de los integrantes de la terna. Y solo una vez que se haya aprobado el reglamento, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe solicitar formalmente la terna a la Corte Nacional. Guillermo Lasso lamentó que declaraciones sobre la venta del avión presidencial hayan causado problemas a Iván Duque, pero las negociaciones siguen vigentes. La cadena televisiva NTN 24 dio a conocer un extracto de la entrevista realizada al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, en el que se pronuncia tras la polémica desatada por su homólogo Iván Duque ante la venta del avión presidencial Legacy Embraer 135BJ. El programa Encontrémonos con la Ciudadanía de Lasso había confirmado la venta del avión a la Fuerza Aérea de Colombia por $8 millones y reveló que esta suma se destinaría a la repotenciación de una aeronave de la Fuerza Aérea local en máximo 6 meses. Sin embargo, horas después de sus declaraciones, tuvo que rectificar la información tras las declaraciones emitidas por Iván Duque, en las que señaló que no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. La periodista Ruth del Salto le consultó sobre la venta ante las declaraciones del mandatario colombiano. Ante esto, Lasso lamentó que sus declaraciones hayan causado un problema al presidente colombiano Duque. Además, señaló que se lo expresó en comunicación directa. Señaló que Colombia está haciendo lo correcto al comprar un avión usado en buen estado en vez de uno nuevo. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales recordatorio. Presentación de estados financieros hasta el 31 de mayo del 2022. Recordamos que hasta el 31 de mayo del 2022, las sociedades sujetas a vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar sus estados financieros de la prórroga concedida al plazo inicial del 30 de abril mediante la resolución número SCVS-INPAI-2022-0000322-8. Según la normativa vigente, la documentación a ser presentada es la siguiente: copias autorizadas del juego completo de los estados financieros preparados con base en la normativa contable y financiera vigente, así como de las memorias e informes de los administradores establecidos por la ley de los organismos de fiscalización, de haberse acordado su creación. La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas, incluyendo tanto los propietarios legales como los beneficiarios efectivos, atendiendo a estándares internacionales de transparencia en materia tributaria y de lucha contra actividades ilícitas conforme a las resoluciones que para el efecto emita la SCVS. En el caso de compañías anónimas ecuatorianas que estuvieran registradas en una o más bolsas de valores nacionales, su nómina de acciones deberá identificar a aquellos accionistas que tuvieran un porcentaje igual o superior al 10% de su capital, y los demás datos que se contemplarán en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Es importante conocer el marco regulatorio que vive nuestro país y las diferentes resoluciones que las diferentes instituciones y organismos de control
emiten permanentemente en nuestro querido país Ecuador. Una de las principales resoluciones que han sido comentadas a través de los diferentes gremios profesionales ha sido la resolución número 130, que tiene un alcance importante para la profesión contable y de auditores, emitida por la UAFE. Este organismo que tiene una tarea importantísima, como es la prevención del lavado de activos y también la prevención del terrorismo para el Ecuador. Esta resolución, que está basándose en la inclusión de nuevos sujetos de cumplimiento para lo que es el control y prevención de lo que es el lavado de activos, trajo muchísimas, hablemos, opiniones y controversias dentro de lo que es la aplicabilidad, sobre todo para el tema de contadores y el tema de las auditorías o de los auditores. Los gremios contables se unieron, trabajaron en temas de propuestas para poder mirar cuál es el alcance real de lo que es un sujeto obligados y cuál es el espíritu de esta resolución, para generar una propuesta firme ante la UAFE y entender exactamente qué operaciones, cuál fue la recomendación del organismo internacional a esta institución tan importante como es la UAFE. En el tema de los contadores, la resolución número 130 lo que busca es generar sujetos obligados en el tema de los contadores, aquellas operaciones que sean de mandato, representación o intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas operaciones que estén fuera del trabajo normal, diario, el trabajo del contador público y del contador bachiller, el trabajo que esté basado en nuestra contaduría pública por las normas, por la ley de contadores, por las normas locales, por las normas internacionales que rigen a la contaduría. Es decir, aquellas actividades que se encuentren en un lenguaje sencillo fuera del actuar de la actividad normal del contador. Sin embargo, los gremios contables se ha pedido que se aclare de una mejor manera en una propuesta de reforma a la resolución número 130, para que esté claramente definido de que aquellos contadores que realicen actividades fuera de su objeto de actividad de contaduría, ¿sí?, sean los que tengan que reportar estas operaciones inusuales que estén sujetas a este alcance de la resolución número 130. Y en el caso, obviamente, de la auditoría, por el trabajo propio del auditor, el trabajo propio del cumplimiento de la emisión de una opinión, en el caso, por ejemplo, de la auditoría externa basada en el trabajo del auditor independiente, pues la auditoría sea excluida, porque definitivamente nosotros los auditores tenemos que cumplir con lineamientos de estándares internacionales como son las normas de información financiera NIPS, las normas internacionales de auditoría, el código de ética de IFAC, tenemos normas de independencia que de por sí no hacen que tengamos operaciones de mandato y representación propios para realizar nuestra opinión de auditoría. Se ha hecho una petición firme para que la UAFE pueda revisar una propuesta de reforma a esta resolución número 130 y que solamente cubra para aquellas actividades del contador que se encuentren fuera de su accionar normal propio de la contaduría, es decir, cuando el contador realiza actividades no de contaduría, sino actividades de mandato, representación o de intermediación, como lo establecen pues las directrices internacionales y las recomendaciones internacionales que se han dado igual a la UAFE, de tal manera que el campo de acción para estos sujetos obligados a reportar sea pues un campo pequeño y delimitado, y que de esta forma sepa cada quien si realiza actividades fuera de su objeto profesional, de su objeto de actividad normal, sepa que le toca pues reportar.
Es importante que sepamos que ha habido un entendimiento entre varios gremios profesionales de la contaduría para hacer esta petición a este organismo tan importante como es la UAFE, sobre primero el entendimiento sobre esta resolución número 130, con una petición muy bien fundamentada de reforma para que se establezca claramente que aplicaría solamente en el caso de contadores que realicen operaciones fuera de su actividad normal de trabajo. Y en el caso de la auditoría, que por la propia actividad del auditor independiente, por todo ese cumplimiento de estos estándares propios, se deje afuera a la auditoría como tal. Es importante estar informados que el Ecuador tiene mucho que aprender en todo el tema normativo. Tenemos un campo normativo en varios campos de acción, en el campo tributario, en el campo laboral, en el campo de la seguridad social, en el campo del lavado de activos, en el campo incluso tenemos de las normas internacionales de información financiera, de la auditoría. Es decir, vivimos un país de derecho y es siempre importante estar informado, capacitado, actualizado, para que cada uno de nosotros tengamos esta responsabilidad, tanto como personas naturales, como sociedades, como profesionales, pero sobre todo conozcamos siempre nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Nos volveremos a ver la próxima semana en nuestro noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El primer año de Guillermo Lasso en el poder. Más allá del deficiente sistema de comunicación del gobierno del presidente Guillermo Lasso, es de justicia elemental reconocer que en su primer año de gestión puso especial interés en dos ejes fundamentales de acción gubernativa. El primero, la vacunación, cuyo éxito es reconocido por partidarios y adversarios, llegando a ser un ejemplo internacional. El segundo eje está directamente relacionado con la economía, con su reconstitución, ordenamiento y reactivación. En ese marco de acción, Lasso Mendoza puede reivindicar ante el país que los índices macroeconómicos le han devuelto al Ecuador confianza y credibilidad ante organismos multilaterales de crédito, así como ante empresas privadas y públicas que buscan en el mundo espacios para invertir con seguridad jurídica en proyectos estratégicos. Con una reserva monetaria que bordea los 10.000 millones de dólares, baja inflación y altos precios del petróleo, Guillermo Lasso habría logrado poner la casa en orden, consiguiendo el tan anhelado equilibrio fiscal. De la misma manera, en su primer año de su gobierno se han suscrito 10 acuerdos comerciales con elevadas posibilidades de captar altos flujos de capital extranjero. Lasso subió el sueldo mínimo vital de 400 a 425 dólares, en cumplimiento con una de sus ofertas electorales, pero tuvo que apartarse de sus compromisos cuando se vio en la necesidad de poner impuestos que golpearon particularmente a la clase media ecuatoriana. En materia política, Guillermo Lasso Mendoza no ha sido portador de una brújula clara, se ha abierto frentes innecesarios y ha dejado un fuerte olor a acuerdos vergonzosos con la excarcelación del condenado
Jorge Glass. El gobernante, de manera personal, se ha hecho cargo de la pesada y compleja tarea de ser el vocero único del régimen, así como el centro y el responsable de los aciertos o desaciertos de las acciones del gobierno que preside. Guillermo Lasso no tiene en sus ministros y altos funcionarios de Estado necesarios fusibles que permitan descargar las múltiples tensiones que generan las acciones de todo gobierno. Muchos analistas políticos consideran que el gobernante habría escogido la estrategia o camino de su estabilidad vía acuerdos subterráneos, así como la amenaza de utilizar la herramienta constitucional de la muerte cruzada en caso extremo. El proceso penal que tramita la justicia norteamericana en la Florida en contra del excontralor Pollitt puede explicar también ciertas concesiones de la partidocracia criolla, siempre vinculada con el escándalo y la corrupción. El manejo de las relaciones internacionales bajo la conducción del joven canciller Juan Carlos Holguín ha dejado en el país un buen sabor, tras advertir un manejo eficaz en la repatriación de los ecuatorianos que se encontraban en medio de la guerra en Ucrania. Asimismo, Holguín ha demostrado su ejecutividad en la conducción de la apertura necesaria para la suscripción de varios acuerdos de cooperación internacional que abren espacios para relaciones de comercio y colaboración técnica. Las tensiones sociales tienen directa conexión con los problemas más complejos que azotan al Ecuador. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la inseguridad provocada por la innegable penetración de carteles mafiosos que se disputan espacios de narcotráfico en el país y fuera de él. Criminales que operan desde un carcomido sistema carcelario cuyo control es otra deuda del régimen. Bandas delictivas que han sembrado el terror con centenares de muertos, especialmente en el litoral ecuatoriano, por lo que el jefe del Estado ha tenido que acudir a reiteradas declaratorias de estado de excepción para intentar frenar la criminalidad con la presencia policial y militar. Asimismo, mediante decreto ejecutivo, le devolvió vida al Ministerio del Interior, encargando esa cartera de Estado al general en retiro Patricio Carrillo, excomandante de policía, quien ha iniciado una compleja tarea con conocimiento, decisión y coraje. El segundo problema que complica a los ecuatorianos es la falta de empleo y trabajo formal, tarea en la que deberá empeñarse el gobierno nacional conjuntamente con la empresa privada. El tercer motivo de agravada molestia social tiene que ver con la falta de medicinas y deficiente atención de los sistemas de salud pública, así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que el presidente de la República ofreció implementar un moderno sistema de entrega de medicinas a través de la red de farmacias privadas, sistema que hasta la fecha no se ha implementado. Como ciudadano ecuatoriano, en pleno ejercicio de mis derechos y deberes, aspiro a que el presidente Guillermo Lasso Mendoza no abrace ningún libreto populista que malogre su mandato y acción gubernativa, y tras haber conseguido una innegable recuperación macroeconómica del país, dedique ahora todos sus esfuerzos y capacidades a acciones y obras concretas en líneas matrices que reduzcan la violencia criminal, abran espacios para la generación de empleo y trabajo, mejoren los sistemas de salud pública, gestionen cambios cualitativos en la seguridad social, diseñen un proyecto
moderno de desarrollo rural integral que procure la construcción de un Ecuador agroexportador, introduzcan mejoras de fondo en el sistema educativo nacional, reparen integralmente el sistema vial ecuatoriano, tomando en cuenta las vías de penetración rural, consolidando en suma sólidos cimientos para el nacimiento de un nuevo Ecuador, más justo, más solidario, más igualitario, más equitativo, más inclusivo, más seguro, más ético. Editorial. El mundo en peligro y el país en babia. Roberto Aguilar, El Expreso. Pretenden redefinir sus naciones, reinventar sus países, reescribir los contratos sociales de sus pueblos y alterar las reglas de la democracia. Inventan, por ejemplo, nuevas funciones del Estado que les permiten administrar la participación ciudadana, manejar los organismos de control y eliminar el sistema de pesos y contrapesos. O proclaman la superación del esquema ilustrado de división de poderes. No son poderes, son funciones, dicen los más avesados de sus intelectuales orgánicos, para disimular con trampas semánticas la sumisión del legislativo y la manipulación de la justicia. Convierten los medios públicos de comunicación en órganos de propaganda y tratan de destruir a los medios privados, imponiéndoles una serie de trabas legales que los vuelven negocios inviables o directamente acosándolos por la vía judicial. Antidemocráticos por vocación, terminan por imponer un Estado unipartidista en cualquiera de sus formas, ya sea oficialmente con la proscripción de los partidos o de facto con la tolerancia de una oposición simbólica que no representa ninguna amenaza para un gobierno que restringe las libertades de expresión y de asociación. Este modelo no es una filosofía política ni es una ideología, nomás es un mecanismo para no perder nunca el poder. Se aplica por igual a dictadores de izquierda o de derecha alrededor del mundo. Sirve para Putin y también para Chávez y para Maduro, para Erdogan como para Correa, para Víctor Orbán como para Nayib Bukele. Es la mayor amenaza que ha afrontado el sistema democrático desde los años 30 del pasado siglo. La historiadora estadounidense Anne Applebaum acaba de lanzar la voz de alarma. Su libro El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, escrito después de la pandemia y recién aterrizado en las librerías ecuatorianas, denuncia las trampas de los nacionalismos y de los discursos populistas en casos aparentemente tan distantes entre sí como los de Polonia y Venezuela, Hungría y España, el Brexit y Donald Trump. Applebaum, residente en Polonia desde hace 30 años, ganó el premio Pulitzer por Gulag, un estudio a fondo sobre los campos de concentración soviéticos, y es autora también de El telón de acero, una historia de la Europa del Este en los tiempos de la Guerra Fría y de la Hambruna Roja sobre la guerra de Stalin contra Ucrania. Todos son contundentes, documentadísimas y extensas investigaciones. El ocaso de la democracia, a medio camino entre el reportaje, las memorias y el manifiesto, hace un inventario de los métodos de que se sirven los caudillos autoritarios del siglo XXI para minar la democracia desde adentro. Cómo abandonan los argumentos políticos corrientes para empezar a identificar enemigos existenciales. Cómo trabajan en la creación de una realidad alternativa hasta terminar con la instalación de una fantasía en el centro de la política gubernamental. Cómo desprestigian las reglas que rigen la competencia en las sociedades democráticas, acusándolas de estar viciadas, y sustituyen la meritocracia por un régimen donde el ascenso depende de la fidelidad al sistema. El libro no trata el caso ecuatoriano, pero el lector de este país que se sumerja en él experimentará la no muy agradable sensación de haberlo vivido todo. Hay párrafos enteros que parecen haber sido escritos para describir la realidad ecuatoriana. Cuando se refiere, por ejemplo, a la obligación asumida por los funcionarios e intelectuales del régimen de defender a los líderes por más deshonestas que sean sus declaraciones, por más extendida que sea su corrupción
y por más desastroso que resulte su impacto en las instituciones y en la gente corriente. Está hablando en realidad de la Hungría del ultraderechista Viktor Orbán, pero ¿cómo no pensar en Marcela Aguiñaga, sumisa una y mil veces, según su inolvidable autodefinición, defendiendo a Jorge Glass y a Rafael Correa, sentenciados por delinquir contra la fe pública? O cuando describe un sistema en el que las plazas laborales más apetecidas y los cargos de mayor responsabilidad no se asignan a los más capaces, sino a los más leales, lucrativos contratos, altos puestos en la administración sin tener que competir por ellos. ¿No es así como decenas de analfabetos funcionales han llegado a la Asamblea Nacional Ecuatoriana? ¿O cuando caracteriza el trabajo que cumple la televisión pública administrada por el también ultraderechista Partido Ley y Justicia, que gobierna en Polonia desde 2015, como un constante redoble de los tambores del odio, cuando habla de una televisión oficialista dedicada a dar noticias distorsionadas y llevar a cabo extensas campañas difamatorias, burlona, grosera y cruel? ¿No resulta todo esto archiconocido para nosotros? Es una amenaza global de la que ni siquiera están a salvo países con sólidas instituciones democráticas, como lo demuestran los fanáticos del Brexit y de Donald Trump, con su desprecio al Parlamento y al sistema de justicia, su concepto de nación como comunidad étnica y su uso de un discurso populista que apunta al sentimentalismo y a la irracionalidad. Dadas las condiciones adecuadas, dice Anne Applebaum, cualquier país puede dar la espalda a la democracia. El Ecuador, a la luz de esta lectura, parece haberlo hecho ya. Por primera vez desde que los autoritarios abandonaron el poder con el aparente rechazo de los demócratas, o mejor, con el provisional rechazo de los aparentes demócratas, la sociedad política nacional parece haberse desentendido de la necesidad de oponerles resistencia desde las altas autoridades del Ejecutivo, dispuestas a pactar con ellos a cambio de un gramo de gobernabilidad, hasta las distintas bancadas de la Asamblea, donde llevan la voz cantante. Los autoritarios ni siquiera han necesitado ocultar sus intenciones, que son garantizar la impunidad de sus delincuentes, alzarse con el manejo de los organismos de control del Estado, plantear un plan de acceso al poder para instalarse en él por los próximos 30 años, con un programa de venganza públicamente declarado, para recibir el tratamiento digno de cualquier grupo político democrático, como si lo fueran. ¿Cómo lo lograrán? Posicionando su discurso de valores populistas elementales. Desde que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llamó a deponer la agenda de odio y tender puentes a los correístas, el regreso del proyecto autoritario cuenta con vía pavimentada. El anticorreísmo ha quedado posicionado como un discurso de odio, y los autoritarios, en consecuencia, lograron proyectar la imagen de víctimas y de perseguidos que tanto se esforzaron en construir. Es la seducción del discurso populista. ¿Quién, en sus cabales, puede defender una agenda de odio? En este contexto, los valores democráticos, bastante más abstractos que la sensiblera declaración de principios correísta, han sido arrastrados a la irrelevancia. Si Anne Applebaum tiene razón y el mundo está viviendo ya el ocaso de la democracia, en el Ecuador estamos en noche cerrada desde hace rato. Roberto Aguilar, El Expreso. Es el primer poder del Estado, por Ramiro Rivera, El Comercio. A finales del siglo XVI, en Inglaterra estuvo en boga la teoría de la supremacía del Parlamento. Los ingleses nunca se despegaron de la preeminencia de ley. Todos, incluidos los reyes, están sometidos a las reglas y al derecho. Yuval Noah Harari, en el 21 de Elecciones para el siglo XXI, dice que el Senado romano afirmaba tener el poder de convertir a los hombres en dioses
y después esperaba que los súbditos del imperio adoraran a esos dioses. Pero fue solo un mito. Como muchos otros, los textos constitucionales del siglo XIX, en comparación con las constituciones actuales, evidencian la merma de potestades que correspondían a los congresos trasladados ahora al Ejecutivo. Por ejemplo, nombramientos de diplomáticos, iniciativa tributaria, incrementos salariales, ascensos en la fuerza pública. Aún en los sistemas parlamentarios, donde el poder del gobierno se desprende de la mayoría parlamentaria, el primer ministro, jefe de gobierno o canciller acumulan más poder que las asambleas parlamentarias. Hay una tendencia hacia la presidencialización de las democracias, afirma Pierre Rosavallon, que diremos que los regímenes presidenciales donde el mayor ámbito de poder y atribuciones se asignan a la función ejecutiva, al extremo que se habla del hiperpresidencialismo o presidencialismo absoluto. El fortalecimiento del Ejecutivo es un fenómeno que se produce en todas las democracias. Al fin de cuentas, tiene los recursos, las tecnologías, los técnicos y los aparatos burocráticos. Las iniciativas legislativas más relevantes provienen del Ejecutivo. En la crisis de gobernabilidad y credibilidad, es la institución parlamentaria la que más desilusiona y se deslegitima. Si la composición de la Asamblea luce mediocre, entonces aún más sus debates pierden interés. Resulta que un programa noticioso o entrevista radical genera más intereses que una discusión entre asambleístas. La representación pesa menos, aunque sea imprescindible. Ramiro Rivera, El Comercio. Pikachu en la batalla del Pichincha. José Hernández, 4 pelagatos. La conmemoración del bicentenario de la batalla de Pichincha tiene ya su primera gran polémica. Un mural de Okuda San Miguel, un pintor español, pintado sobre la fachada de un antiguo cine de la 24 de mayo. En él hay, dice San Miguel, un homenaje a las bordadoras de la comuna Llano Grande, y para que tenga un toque pop y un guiño de ojo a la contemporaneidad, introdujo un Pikachu. Este es un regalo de la Embajada de España y está inscrito en un proyecto de recuperación del centro histórico de Quito. El debate que arrancó tras esta intervención de Okuda San Miguel es, en el fondo, un gran malentendido. Aquellos que critican al municipio lo hacen por 3 cosas. 1, esto nada tiene que hacer por el bicentenario. 2, es obsequio de España. 3, el contenido de este mural atenta contra los valores de jornadas de sacrificio y de gloria. Y ya hay memes y hay caricaturas donde los patriotas en plena batalla se hacen ayudar por personajes de la franquicia Pokémon. La leyenda que acompaña alguna de estas imágenes no deja duda sobre la crítica punzante que se ha granjeado el alcalde Santiago Guarderas. La batalla de Pichincha, según la alcaldía de Quito. Así dice: desenredar el ovillo lleva irremediablemente al autor del mural, al pintor Okuda San Miguel. La defensa que hace de su obra es tan pobre que genera dudas sobre las bases conceptuales en las que se asienta su producción. Su misión en el mundo, dijo a la prensa, es transformar el cemento gris de las ciudades en color. Y dice que lo ha hecho en muchas ciudades del mundo. Y sí, basta buscar en internet para tener evidencias de que ha hecho murales y ha intervenido en estructuras en algunos países a nivel global. ¿Eso lo hace un artista o más aún un gran artista? No, por supuesto. Okuda San Miguel se apropia de marcas y de estilos de muchos artistas. Eso en sí no es un problema, por 2 motivos. El arte nace del arte, como dice la crítica colombiana Carolina Ponce de León, y la apropiación es una deriva propia de un artista pop. Andy Warhol es su papá. Pero cuando dice, como gran concepto, que lo suyo es poner color en las ciudades, se otorga una originalidad que no tiene. Olvida notar que eso ya lo hicieron muchos grandes artistas. Y para solo ir, por ejemplo, desde Sonia
y Robert Delannoy alrededor de 1930 hasta adelante, Nicky de Saint-Fiel, Sol LeWitt o Daniel Burren. Y entre los latinos basta con nombrar las intervenciones públicas de cinéticos venezolanos como Jesús Soto y Cruz Díez. La lista, como es obvio, se antoja larga. Decir que sus intervenciones están en muchas ciudades para mostrar que lo suyo es el arte y que es importante, es asumir que los alcaldes, incluido Santiago Guarderas, saben de arte. Y eso no es en sí una buena cantidad de casos en los que hay que incluir a Nueva York y a París. En cambio, Okuda San Miguel no está en ningún gran museo, porque lo suyo es un gran refrito de estilos y de marcas que a lo sumo lo puede graduar de gran decorador de exteriores. Las suyas no disgustan, y ahí estriba la segunda parte del malentendido que podría ser formulado así. Una fachada de la 24 de mayo acaba de ser decorada y quedó mejor de lo que estaba. No molesta y está hecha con cierta gracia, es pop, figurativa y naif. Dicho de otra manera, no mejora en absoluto el nivel del arte público en Quito, que es desastroso en su mayor parte, y mantiene esos cánones absurdos del folclorismo, el costumbrismo y el muralismo indigenista que nunca ni siquiera equiparó a su inspirador, el muralismo mexicano. Ese arte público no hace justicia al nivel de un buen grupo de artistas que hay en el país. En ese sentido, dos conclusiones parecen irremediables. La falta de cultura, algunos agregan estética, sigue siendo una enorme falencia en el campo de las autoridades. Y dos, en ese contexto luce mucho mejor la decoración de San Miguel que otro mural de Pavel Egues. Mal de muchos. Eso plantea un problema que no dilucida el mural obsequiado por España y que aún no resuelve la alcaldía de Quito. Peor aún, en el de la prefectura de Pichincha. ¿Cómo conmemorar este tipo de fechas? Es obvio que hay un componente de memoria que es relativamente más sencillo solventar que el reto de proyectar, aprovechando la coyuntura, la capital y la provincia. Es claro que para los artistas nacionales esta es, toca decir, era una gran oportunidad. Por ahora solo un decorador ha sido convocado y ya tiene una fachada firmada. José Hernández, 4 Pelagatos. Alcaldes y prefectos por Mauricio Gándara, El Universo. Y nos llega otra vez la hora de elegir alcaldes y prefectos de nuestras ciudades y de nuestras provincias. Tremenda responsabilidad después de constatar el fracaso de quienes fueron electos representantes a la Asamblea. Las elecciones de estas autoridades seccionales tienen para los habitantes de ciudades y provincias tanta importancia como las elecciones de presidente de la República. Son los alcaldes y prefectos los que tienen a cargo la prestación de los servicios fundamentales, los prefectos para atender las obras públicas provinciales, principalmente los alcaldes para cuidar de la construcción y mantenimiento de las calles, de la provisión de agua potable, de energía eléctrica, de la limpieza y recolección de la basura y de cooperación a la seguridad en un tiempo en el que el asalto, el crimen, cunden con toda parte. Los alcaldes están más cerca todavía de las necesidades diarias de las personas de lo que puede estar el Ejecutivo Nacional o el provincial. Lo ocurrido en las últimas elecciones seccionales de Quito debe ser tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque la administración de la alcaldía de Quito estos años no pudo ser más desastrosa. En la capital proliferaron las candidaturas y los votos se dispersaron entre todas ellas. El vencedor alcanzó una miseria votación y lo propio ocurrió con las elecciones de concejales que quedaron dispersos entre varias listas de candidatos, con lo que cada decisión a tomar fue materia de negociaciones interminables de pactos. La votación por el último alcalde no fue ni la mitad porcentual de lo que obtuvieron los elegidos en tiempos pasados. Algo parecido ocurrió en la elección de prefecta y consejeros de la provincia de Pichincha. Si a esto se suman las acusaciones, juicios y sentencias contra el alcalde,
que condujeron a su destitución, a la paralización de los servicios, de la ejecución de obras, a que ni siquiera pudiera contemplar la ejecución del presupuesto. Tiene que ser esto un llamado a la conciencia ciudadana, a seleccionar a sus autoridades por su preparación humana, académica y no por sus consideraciones partidarias. Hay que evitar que se elija autoridades que buscan constituir a sus instituciones en plazas fuertes para apoyar la elección posterior de autoridades nacionales, de presidentes de la República. En la prefectura tuvimos a su principal enjuiciada portando grillete y acogiéndose a una amnistía. Amargas experiencias que deberían servir como lecciones para el futuro, aunque de lo que se conoce parecería que habrá nuevamente multitud de candidatos. Por lo que hemos visto en estos últimos meses, varias instituciones han sido penetradas por dineros ilegales. Un país amigo ha retirado sus visas a generales de la policía. Esto me recuerda que el mismo país retiró hace algunas décadas su visa a un expresidente de Colombia. Creo que ha llegado la hora, empezando por estas elecciones seccionales, de conformar una comisión internacional, no burocrática, que investigue el origen de los fondos de las campañas electorales. Prevengamos, cuidemos el futuro. Postdata, hay que rechazar por ofensivo un mural conmemorativo de independencia que incluye un grotesco personaje de ficción. Mauricio Gándara, El Universo. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Jueves, penúltimo día de la semana, ya estamos por terminar la última semana previo a la conmemoración del bicentenario de la batalla de Pichincha. Hoy, 19 de mayo, 20 de los mejores oradores de los colegios del país se enfrentarán en el Teatro Bolívar en el concurso, en la final, digamos, del primer concurso nacional de oratoria Voces del Bicentenario. Felicitaciones para los finalistas, un saludo cariñoso para los colegios, para los profesores que les prepararon, para los padres de familia, porque sin duda alguna un evento como estos marca un antes y un después en el espíritu cívico de los muchachos, de los jóvenes que participaron. Como les he contado en emisiones anteriores, 145 colegios inscritos, 120 finalistas, 20 finalistas, 5 ganadores, un campeón. Así es que eso nos llena a nosotros de orgullo, nos llena de satisfacción y por supuesto queremos compartir con ustedes, amigos de Telesucesos Canal 29 UHF, nuestra alegría de que estemos teniendo un evento de estas características. Y al mismo tiempo utilizar este espacio para decirles que así como nosotros nos hemos empeñado en darles voz a los jóvenes, en permitirles a los jóvenes que tengan un espacio en donde ellos puedan decir libremente lo que creen o piensan sobre la historia, sobre nuestros próceres, etcétera. Al parecer nuestras autoridades se empeñan permanentemente en llenarnos de vergüenza. Por un lado, el Consejo Provincial de Pichincha invirtiendo algo así como $500,000 para un mural dentro de una plaza que está absolutamente descuidada, absolutamente abandonada a su suerte, y por otro lado el municipio de Quito recibiendo un regalo, sí, de la Embajada de España, pero que no es oportuno, más allá de si es bonito, si es que es feo, si es que es ridículo, si es que tiene un muñeco, si es que tiene un ratón, si es que tiene un Pikachu o lo que fuere, no es oportuno. Entiendan, distinguidas autoridades de Quito y de Pichincha, en la política hay que aprender a ser oportuno. No es oportuno gastarse $500,000 en un mural cuando tenemos problemas de vialidad. No es oportuno recibir un regalo con Pikachu de por medio cuando estamos ensalzando a nuestros próceres. No demos mal ejemplo, tratemos de ser mejores cada día y transmitir un buen ejemplo para los estudiantes. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana, chao.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.